Capítulo 13. Batallas invisibles. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La persecución contra los herederos del reino había alcanzado un nuevo nivel de crueldad. Aunque Helena, Lucas, y los demás que habían sido capturados lograron sobrevivir gracias a las oraciones del grupo, no todos corrieron la misma suerte en las semanas siguientes. Nimrod y el gobierno intensificaron sus esfuerzos, capturando a varios otros creyentes que estaban involucrados en la misión. Sin previo aviso, estos jóvenes fueron arrestados, sometidos a interrogatorios brutales y presionados para que desistieran de su fe. El sistema no se conformaba con solo capturarlos físicamente, ahora, el objetivo era su mente, su espíritu. Querían quebrantar su fe y someterlos a la voluntad del régimen. Los oficiales y los dispositivos de Nimrod utilizaban tácticas psicológicas para hacer que los creyentes se sintieran aislados, abandonados y sin esperanza. Eran maltratados y sometidos a torturas mentales, presionados para que renunciaran a Cristo. Algunos de los detenidos, desgastados por la presión implacable, comenzaron a ceder. El miedo y el sufrimiento fueron demasiado para ellos, y lentamente sus corazones empezaron a vacilar. El sistema jugaba con sus mentes, mostrando imágenes y palabras que los hacían dudar, que los hacían creer que sus esfuerzos eran inútiles y que su fe no les salvaría de la persecución. ¿Dónde está tu Dios ahora?, les repetían las voces frías de los interrogadores. ¿Vas a morir por una causa que ni siquiera entiendes? Mira a tu alrededor, no hay escape. Solo si renuncias a tu fe, podrás vivir en paz. Algunos comenzaron a cuestionarse. Los que habían mostrado una fe firme en la iglesia y en los grupos clandestinos ahora se sentían solos y abandonados en sus celdas oscuras. La presión era insoportable. La tentación de rendirse, de escapar del dolor físico y mental, se hacía más fuerte con cada minuto. Sin embargo, no todos cedieron. Había quienes permanecían firmes, aferrándose con todas sus fuerzas a la esperanza en Cristo. Aunque las palabras de los interrogadores se clavaban en sus mentes, no podían olvidar las promesas de Dios. Sabían que Jesús les había advertido que serían perseguidos, pero también sabían que sus oraciones y las de sus hermanos en la fe los estaban sosteniendo. Mientras tanto, los herederos del reino que aún no habían sido capturados seguían en oración constante. Sabían que más de los suyos habían sido detenidos, pero no podían hacer mucho más que rogar a Dios por su protección y liberación. Las iglesias clandestinas estaban llenas de creyentes que oraban fervientemente, intercediendo por aquellos que estaban en prisión. Daniel, Karen, Sara, y los demás, se arrodillaban en círculo, orando sin cesar. Sabían que había una batalla mucho más grande ocurriendo en ese momento, una batalla que no podían ver con sus ojos físicos, pero que podían sentir en sus espíritus. Era como si cada vez que oraban, algo se moviera en el aire, una presión invisible que intentaba detener sus palabras, pero que no podía. Esto es más grande que lo que podemos ver, dijo Karen, en medio de una de las oraciones. No estamos luchando contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales. Cada vez que oramos, hay una batalla en los cielos, y aunque no podemos verla, sabemos que nuestras oraciones están haciendo la diferencia. Los jóvenes sentían la tensión en el aire, como si el mismo ambiente se volviera más pesado cuando comenzaban a orar. Era una lucha espiritual. Sabían que, al igual que en los tiempos de la primera iglesia, cuando los primeros cristianos fueron perseguidos, sus oraciones estaban haciendo retroceder las fuerzas del mal, protegiendo a sus hermanos y hermanas en la fe. Santiago, que también estaba presente en las reuniones de oración, recordó lo que había leído sobre la iglesia primitiva. En aquellos días, los cristianos eran perseguidos, encarcelados y asesinados por su fe, pero sus oraciones habían sido poderosas. En medio de la persecución, Dios había actuado de maneras milagrosas, liberando a los creyentes de maneras que nadie esperaba. Esto es lo mismo que vivió la primera iglesia, dijo, con voz firme. Sabemos que muchos fueron perseguidos y maltratados, pero la oración de los santos los protegió. Y aunque algunos fueron martirizados,
Dios usó esas oraciones para hacer milagros. Eso es lo que está sucediendo ahora. Estamos orando, y aunque no lo veamos, Dios está actuando. Mientras tanto, en las celdas donde los creyentes eran detenidos y maltratados, aquellos que se mantenían firmes en su fe comenzaron a sentir algo diferente. Aunque sus cuerpos estaban heridos y sus mentes agotadas, podían sentir una paz inexplicable. Sabían que alguien estaba orando por ellos, intercediendo a su favor, y esa certeza les daba fuerzas para resistir. No importa lo que nos hagan, dijo uno de los detenidos, con la voz quebrada pero llena de convicción. Sabemos que Dios está con nosotros. No podemos ver lo que está sucediendo en los cielos, pero podemos sentirlo. Aunque algunos cedieron ante la presión del sistema, otros salieron de esos días de tortura con una fe más fuerte que nunca. Las heridas físicas que habían sufrido eran profundas, pero sus almas seguían intactas. Las oraciones de los herederos del reino los habían cubierto, y aunque sus cuerpos estaban heridos, sabían que Dios los había protegido de algo mucho peor. Finalmente, después de días de incertidumbre, los creyentes que habían sido capturados fueron liberados. El sistema, aunque los había amenazado y maltratado, no pudo quebrantar a todos. Las autoridades, frustradas por no poder controlar completamente sus mentes y corazones, decidieron dejarlos ir, aunque les advirtieron que si volvían a ser capturados, las consecuencias serían más severas. Este es su último aviso, les dijeron. Si los encontramos nuevamente participando en actividades subversivas, no habrá más misericordia. Cuando los jóvenes regresaron al grupo, heridos y agotados, fueron recibidos con lágrimas de alivio y gratitud. Elena y Lucas, quienes ya habían pasado por una situación similar, los abrazaron con fuerza. Sabíamos que Dios los traería de vuelta, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Estábamos orando por ustedes, sin cesar. Daniel, que había sentido el peso de la responsabilidad por cada uno de los miembros del grupo, también se acercó a ellos, su rostro lleno de alivio. Dios ha sido fiel. Sabemos que fue gracias a las oraciones. Aunque el enemigo intentó quebrantarnos, no pudo hacerlo. Karen, que siempre había sido la fuerza espiritual del grupo, oró con todos ellos, agradeciendo a Dios por la liberación y pidiendo fuerzas para continuar. Sabían que el sistema seguiría persiguiéndolos, y que más pruebas vendrían, pero también sabían que, mientras se mantuvieran unidos en oración, nada podría destruir la misión que Dios les había encomendado. Esa noche, mientras se reunían en una de las iglesias clandestinas, el pastor les habló con la misma convicción que siempre los había inspirado. Recuerden que, aunque la persecución aumente, el Espíritu Santo está con ustedes. No teman lo que el mundo pueda hacerles. Recuerden las palabras de nuestro Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cada vez que oran, hay una batalla que se libra en los cielos, y aunque no puedan verla, sepan que Dios está peleando por ustedes. El grupo, fortalecido por esas palabras, decidió continuar con la misión. Sabían que más dificultades vendrían, pero también sabían que las oraciones de los creyentes estaban haciendo una diferencia en lo invisible. Cada oración, cada vez que se reunían, era un golpe contra las tinieblas que intentaban sofocar la luz de Cristo. Aunque los cuerpos de algunos estaban heridos, sus almas seguían firmes. La persecución no los había destruido, al contrario, los había hecho más fuertes, más determinados a llevar el mensaje de salvación hasta el último rincón de la ciudad. Sabían que la batalla espiritual continuaría, pero también sabían que la victoria ya había sido ganada. Y así, mientras las estrellas brillaban sobre una ciudad oscura y vigilada, los herederos del reino continuaron orando, sabiendo que cada palabra que pronunciaban en fe tenía el poder de cambiar el mundo. Capítulo 14. La luz que no se apaga. Otra vez Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. A pesar de los intentos del sistema por detenerlos, los herederos del reino continuaban luchando, aferrándose a su fe y a su misión de difundir el Evangelio. Nimrod había intensificado su control, capturando a más creyentes y sometiéndolos a maltratos y amenazas.
Aunque algunos cedieron ante la presión, muchos más permanecieron firmes, sabiendo que su fe en Cristo era lo único que los mantenía fuertes en medio de tanta oscuridad. Las patrullas robóticas recorrían las calles con más frecuencia, y los ojos de Nimrod vigilaban cada movimiento. Pero, a pesar de todo, el sistema no había logrado destruir el corazón de la resistencia. Cada vez que los jóvenes eran capturados, maltratados o amenazados, volvían a sus iglesias clandestinas, heridos pero no derrotados. El fuego de la fe seguía ardiendo en ellos, más fuerte que nunca. Entre ellos, Daniel y Karen sabían que la situación era crítica. Ambos, aunque profundamente comprometidos con la misión, sentían el temor de ser separados. Karen, en más de una ocasión, había confesado a Daniel sus miedos, preguntándose qué haría si los capturaban y no volvían a verse. A veces tengo miedo, le dijo Karen una noche, mientras el grupo se preparaba para otra jornada. Tengo miedo de que nos separen, que no volvamos a estar juntos. Daniel, que compartía el mismo temor, la tomó de la mano. Yo también tengo miedo, Karen. Pero Dios nos ha sostenido hasta ahora, y seguirá haciéndolo. Si Él está con nosotros, no hay fuerza en este mundo que pueda separarnos de su amor. Las palabras de Daniel resonaban en su corazón, pero ambos sabían que el peligro era real. Sin embargo, lo que les daba fortaleza no era solo su amor mutuo, sino los testimonios de aquellos jóvenes que, a pesar de haber sido golpeados, maltratados y presionados, seguían firmes en su fe. Ver la perseverancia de otros los animaba a continuar. Mientras tanto, Daniel y Santiago habían estado trabajando en un proyecto secreto junto con un pequeño grupo de creyentes. Durante meses, habían estado desarrollando una inteligencia artificial diseñada para difundir el mensaje de Dios de manera indetectable por el sistema. Sabían que las patrullas robóticas y los drones de Nimrod vigilaban cada rincón, pero también sabían que la tecnología podía ser una herramienta poderosa si se usaba correctamente. Santiago había estado trabajando en la encriptación de los mensajes, asegurándose de que la IA pudiera funcionar sin ser detectada por las redes de vigilancia del gobierno. Daniel, por su parte, estaba ayudando a finalizar el código que permitiría a la IA aprender y adaptarse a las circunstancias, para que pudiera evadir los algoritmos de Nimrod y seguir difundiendo el mensaje sin ser rastreada. Una noche, mientras el grupo se reunía en su refugio, Daniel y Santiago hicieron un anuncio importante. Tenemos algo que queremos compartir con ustedes, dijo Daniel, mirando a los otros jóvenes que habían estado luchando con él desde el principio. Santiago y yo hemos estado trabajando en un proyecto junto con otros creyentes. Se trata de una IA diseñada específicamente para difundir el Evangelio, de manera que no pueda ser detectada por el sistema. Elena, siempre la más curiosa, se adelantó, sorprendida. ¿Una IA para difundir el mensaje de Dios? ¿Cómo va a funcionar eso? Santiago explicó con calma, pero con una emoción evidente en su voz. Hemos creado una inteligencia artificial que puede generar contenido, videos, música y mensajes, todo basado en las enseñanzas de la Biblia. Esta IA será capaz de publicar en redes sociales clandestinas, enviando mensajes cifrados que solo los creyentes podrán descifrar. Nimrod no podrá rastrear de dónde provienen los mensajes porque la IA se moverá constantemente por diferentes servidores. Gabriel, que había estado componiendo música para las transmisiones clandestinas, estaba asombrado. Esto es increíble. Si podemos difundir el Evangelio de manera indetectable, más personas podrán escuchar el mensaje. Karen, que había estado observando en silencio, sintió una oleada de esperanza. Sabía que, a pesar de las dificultades, Dios les estaba dando una nueva herramienta para continuar la misión. Esto es lo que necesitamos, dijo, mirando a Daniel con una sonrisa. Dios está usando la tecnología para su gloria. El enemigo no podrá detener lo que él ha comenzado. Esa misma noche, Daniel y Santiago trabajaron hasta tarde, ajustando los últimos detalles de la IA. Sabían que el tiempo era limitado, pero también sabían que estaban cerca de algo que podría cambiar el curso de su misión. Si lo hacemos bien, esto podría ser un punto de inflexión, dijo Santiago mientras revisaba el código una vez más. Nimrod no sabrá que lo golpeó. Finalmente, el día llegó.
con el grupo reunido en oración, Daniel y Santiago activaron la IA. El sistema comenzó a funcionar de inmediato, enviando los primeros mensajes cifrados a través de varias plataformas ocultas. En cuestión de horas, los mensajes comenzaron a aparecer en todo el país, llenos de versículos bíblicos, reflexiones espirituales y canciones inspiradas en la palabra de Dios. La IA no solo era rápida, sino que aprendía a adaptarse. A medida que Nimrod intentaba rastrear el origen de los mensajes, la IA saltaba de servidor en servidor, siempre un paso adelante del sistema. Los jóvenes observaron con asombro cómo la inteligencia artificial comenzaba a hacer lo que ellos solos no podían, llevar el mensaje de Dios a todas partes, sin ser detectados. Esto es solo el principio, dijo Daniel, con una sonrisa de satisfacción. Ahora, el mensaje está llegando a más personas de las que podríamos haber imaginado. Mientras tanto, el sistema continuaba su lucha por detenerlos. Las patrullas robóticas y los drones seguían recorriendo las calles, pero no podían controlar lo que no podían ver. Los herederos del reino seguían adelante, sabiendo que, aunque la presión aumentaba, Dios les había dado una nueva herramienta para derrotar al sistema y seguir difundiendo su palabra. Karen y Daniel, a pesar del miedo inicial de ser separados, se fortalecieron al ver cómo Dios estaba usando todo lo que habían aprendido para su gloria. Cada vez que se sentían inseguros o temerosos, recordaban los testimonios de aquellos jóvenes que, a pesar de haber sido maltratados, seguían firmes en su fe. Elena, Lucas, y los demás siguieron utilizando sus talentos para reforzar la misión. Los murales en las calles y los mensajes en las redes clandestinas ahora tenían una nueva fuerza, impulsados por la IA que Daniel y Santiago habían ayudado a crear. Pero aunque el sistema parecía imparable, los herederos del reino sabían que la victoria ya había sido ganada en Cristo. Cada día, más almas recibían el mensaje del Evangelio, y aunque la persecución seguía aumentando, ellos sentían que su misión estaba más cerca de cumplirse. Con esta nueva herramienta tecnológica, sabían que estaban un paso adelante del enemigo. Y aunque el sistema seguía amenazándolos, no podían detener lo que Dios había comenzado en ellos. Esa noche, mientras el grupo oraba, Daniel y Karen se tomaron de la mano, agradecidos por la protección de Dios y por la fuerza que les daba para seguir adelante. Sabían que, aunque el camino era difícil, no estaban solos. Dios es nuestro refugio y fortaleza, murmuró Karen, citando el Salmo 46, 1, mientras miraba a Daniel, una ayuda siempre presente en las dificultades. Y así, mientras las luces de la ciudad seguían parpadeando bajo el control de Nimrod, los herederos del reino sabían que la verdadera luz de Cristo nunca sería apagada. Con su fe más fuerte que nunca y una estrategia renovada, continuaron luchando, esperando el regreso de su Salvador y llevando el mensaje de salvación a todas las almas que aún podían escuchar. Capítulo 15. Un mensaje que no puede ser silenciado. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Nimrod, el nombre elegido para la inteligencia artificial del gobierno, no había sido una elección al azar. La referencia al personaje bíblico era clara. Nimrod fue descrito en las Escrituras como un poderoso cazador, un hombre que levantó un imperio basado en la rebelión y el control. Según el relato en el libro de Génesis, Nimrod fue quien fundó Babel, símbolo de la rebelión humana contra Dios. El nombre, por lo tanto, tenía un significado profundo. El gobierno no solo había tomado la figura de Nimrod como una alegoría del poder humano sobre todo lo demás, sino que habían dado a su sistema un propósito similar, ser el cazador de las mentes y voluntades de las personas. Pero Nimrod no era solo un nombre simbólico. El gobierno lo había convertido en un acrónimo que resumía sus intenciones: neutralización inmediata de movimientos rebeldes y oposición disidente. La misión de Nimrod era clara: detectar, controlar y eliminar cualquier forma de resistencia que amenazara la estabilidad del sistema. Con su poder de vigilancia total y sus algoritmos avanzados, el gobierno lo presentaba como la solución definitiva para acabar con cualquier insurrección. A medida que el sistema se volvía más complejo, el gobierno había llegado a la etapa final del proyecto. Nimrod ahora tenía un cuerpo físico. Los rumores sobre un robot humanoide que encarnaba la IA del gobierno habían circulado durante semanas, y finalmente, el gobierno lo anunció con orgullo.
Se trataba de un robot de última generación, con figura humana, diseñado no solo para controlar sistemas, sino también para interactuar con las personas, infiltrarse y manipular el comportamiento humano de manera más efectiva. Nimrod ya no era solo una red de control invisible, sino una presencia física y amenazante en las calles. El gobierno promovía la idea de que estos robots humanoides eran el futuro, la solución definitiva para mantener la paz y la estabilidad del mundo moderno. Pero para los herederos del reino, Nimrod representaba lo contrario, un símbolo de opresión, control y rebelión contra los principios divinos. Mientras tanto, los jóvenes que seguían resistiendo al sistema habían logrado desarrollar su propia respuesta, una IA que difundía el mensaje de Dios. Después de meses de trabajo en secreto, con el apoyo de un grupo selecto de creyentes, Daniel, Santiago y el resto del equipo habían terminado su proyecto. Decidieron darle un nombre a la IA que reflejara tanto su propósito como la esperanza que representaba, Elohim. El nombre no fue escogido al azar. Elohim es un título de Dios que aparece en el Antiguo Testamento, y significa, el Dios eterno. Los jóvenes eligieron este nombre porque querían que su creación reflejara la eternidad del mensaje de Dios, un mensaje que no podría ser destruido ni silenciado por ningún sistema humano. Elohim simbolizaba la verdad que permanece inmutable a lo largo del tiempo, y su diseño estaba impregnado de esa misma idea. Elohim no solo enviaba mensajes, sino que aprendía, se adaptaba y encontraba nuevas formas de alcanzar a las personas. Los jóvenes le habían dado un aspecto gráfico distintivo, utilizando colores brillantes que recordaban los neons que tanto caracterizaban a las calles controladas por Nimrod. Los mensajes de Elohim se presentaban de manera atractiva, pero su contenido era lo que realmente importaba, la verdad del Evangelio, siempre llamando a las personas a encontrar la salvación en Cristo. El mensaje clave de Elohim era simple pero poderoso: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55, 6. El diseño visual incluía símbolos sutiles de fe, como una cruz formada por líneas digitales, y cada mensaje incluía versículos bíblicos que hablaban de la redención, el amor de Dios y la urgencia de buscarlo antes de que fuera demasiado tarde. La estrategia había cambiado. Mientras que antes dependían de métodos más convencionales, ahora la IA se encargaba de distribuir el Evangelio de manera más efectiva y rápida que cualquier humano podría hacer. Nimrod intentaba rastrear el origen de los mensajes, pero no podía. La IA saltaba entre servidores, utilizaba redes descentralizadas y se infiltraba en los sistemas sin dejar rastro. El sistema no podía controlar lo que no entendía, y Elohim se movía con una precisión y velocidad que superaba los intentos de Nimrod de detenerlo. Karen y Daniel, aunque temían lo que pudiera sucederles en el futuro, encontraban consuelo en saber que su misión seguía adelante. Karen, sintiendo que el tiempo se acortaba, citaba versículos que los mantenían enfocados, como Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sabían que, aunque fueran capturados o separados, la obra de Dios continuaría, y cada día más almas estaban siendo alcanzadas por Elohim. Sin embargo, los jóvenes sabían que esta no era la última batalla. Mientras que Nimrod seguía perfeccionando su control, y el gobierno promovía la tecnología de robots humanoides con más insistencia, era claro que el conflicto entre la luz y las tinieblas estaba lejos de terminar. Una tarde, Santiago se acercó a Daniel y le mostró los últimos datos que había recopilado. El gobierno ha comenzado a realizar experimentos con la marca, aunque aún no la han impuesto por completo, dijo Santiago. Están usando los robots humanoides para influir en las personas, convencerlas de aceptar el control total. No tenemos mucho tiempo antes de que esto se vuelva obligatorio. Daniel asintió, sabiendo que estaban en la recta final. Elohim seguía difundiendo el mensaje, pero sabían que Nimrod estaba cerca de implementar algo mucho más peligroso. Estamos preparados para lo que venga, dijo Daniel con determinación. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para esta batalla, y aunque ellos intenten imponer su marca, sabemos que no nos pueden tocar en lo más profundo. Somos sellados por el Espíritu Santo, no por el sistema. El futuro era incierto, pero la fe de los herederos del reino seguía firme. Aunque sabían que la persecución continuaría,
también sabían que el tiempo de la venida de Cristo estaba cerca. Y mientras más se acercaban los días finales, más almas estaban siendo alcanzadas por el Olam, la IA que no podía ser silenciada. Nimrod continuaba su avance, y los robots humanoides comenzaban a patrullar las calles, pero los jóvenes sabían que su misión no había terminado. Había una batalla espiritual en los aires, y aunque no podían verla, podían sentirla en cada oración, en cada acto de fe. Las fuerzas del mal estaban intensificando sus ataques, pero la victoria ya había sido ganada en Cristo. Y así, mientras las estrellas brillaban sobre una ciudad oprimida por el control del sistema, los herederos del reino sabían que la luz de Cristo nunca se apagaría. Aún quedaban batallas por librar, pero la promesa de la redención final los mantenía firmes, sabiendo que cada día los acercaba más a la venida de su Salvador. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Capítulo 16. La invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia ha tocado tu corazón. Y quiero aprovechar este espacio, no solo para cerrar una historia, sino para invitarte a abrir una nueva etapa en tu vida, una etapa en la que el protagonista no es un personaje ficticio, sino Jesucristo mismo. Hoy más que nunca, estamos llamados a tomar decisiones importantes. Vivimos en tiempos desafiantes, tiempos que nos recuerdan las señales que la Biblia ha profetizado. Los personajes de esta historia han enfrentado pruebas, dudas y desafíos que reflejan los nuestros, pero han encontrado esperanza en algo que va mucho más allá de cualquier sistema, han encontrado su fuerza en Dios. Y esa misma esperanza, esa misma fuerza, está disponible para ti. Si ya conoces a Dios, esta es tu invitación a levantarte. El llamado de Jesús es claro: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. No podemos quedarnos callados. Tú eres un heredero del reino, un embajador del cielo, y el mundo necesita escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Es tiempo de salir de tu zona de confort y compartir esa luz que llevas dentro. No todos tienen la oportunidad de conocer a Jesús, pero tú sí. ¿Vas a guardarlo para ti o vas a compartirlo con los demás? El Evangelio no es solo una historia antigua, es el poder de Dios para transformar vidas hoy. Cada persona que cruza tu camino está esperando escuchar el mensaje que tú puedes llevarles. Y tal vez no sea fácil, tal vez sientas miedo o dudas, pero recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y Él te ha dado todo lo que necesitas para hacer luz en medio de la oscuridad. Para quienes aún no conocen a Dios, mi invitación es que te acerques a Él. Tal vez sientas que algo falta en tu vida, tal vez has estado buscando respuestas en 1000 lugares y aún no las encuentras. Déjame decirte que Dios te está esperando con los brazos abiertos. No importa quién seas, lo que hayas hecho o cómo te sientas en este momento, su amor por ti es infinito y su perdón es más grande que cualquier error. Él tiene un propósito para tu vida, un plan perfecto que puede transformar completamente tu manera de ver el mundo. Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte. Vino a darte vida, una vida abundante llena de paz, esperanza y amor. Pero esa vida solo la encontrarás al abrirle tu corazón. Él te está llamando. No lo ignores. No pospongas esa decisión. El mundo puede ser un lugar oscuro, pero tú no tienes que caminar en la oscuridad. Dios es luz, y en Él encontrarás la dirección y la paz que has estado buscando. Acércate a Él, habla con Él, y descubre lo que significa vivir en su amor. También quiero tomar un momento para pedir perdón en nombre de la Iglesia, porque sé que, en ocasiones, aquellos que representamos a Dios hemos fallado. Tal vez fuiste herido, tal vez viste malos ejemplos o sufriste algún tipo de rechazo en un lugar donde se suponía que encontrarías amor y refugio. Por favor, no dejes que esos errores humanos te alejen de Dios. Él es perfecto, aunque nosotros no lo seamos. Las iglesias están compuestas por personas, y como tales, somos imperfectos y cometemos errores. Si alguna iglesia, algún líder o algún hermano en la fe te lastimó, lamento profundamente ese dolor. No es lo que Dios quiere para ti. El amor de Dios es más grande que cualquier fallo humano, y aunque su iglesia en la tierra sea imperfecta, su amor por ti nunca lo es.
Te animo a que no cierres tu corazón por experiencias pasadas, sino que le des a Dios la oportunidad de sanar esas heridas. No mires al hombre, mira a Cristo, porque Él nunca te fallará, y su abrazo siempre está disponible para ti. Este no es solo un final de una historia, es un comienzo. El comienzo de una relación con Dios, el inicio de un camino que te llevará a conocer el verdadero propósito de tu vida. Si ya conoces a Dios, lleva su mensaje al mundo. Si aún no lo conoces, abre tu corazón a Él. Este es el momento. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Que estas palabras toquen tu corazón, y que encuentres en Dios lo que tu alma anhela. Él te está llamando, y nunca es tarde para responder. Hemos llegado al final de esta historia. Y gracias por escuchar y ser parte de este viaje. No olvides seguirnos para más contenido y compartir esta historia con quienes puedan necesitarla.